Srila Gurudev ki jai. Sriman Mahaprabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premananda Hari 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 Bo. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Pranam. Nuevamente encontrándonos para preguntas, respuestas y Stagosti, intentando conectarnos con la esencia del sadhu sangha básicamente, que tiene que ver con incrementar nuestro gusto por Harikatha. Tapum virdvyashastra parnasrama vivagasa sunastitase dharmasya samsiddhir haritoshanam vasudeva katar uchitsyam mahatsi vayavi prapunya tirtha sevana. Entonces, por asociarnos debidamente, la esencia de todo bhakti es dharma, y en el marco del bhakti existe sadhu sangha como un aspecto crucial del bhakti. Y el fruto, Srimad Bhagavatam menciona, de este sadhu sangha es incrementar vasudeva katar uchitsyam mahatsi vayavipra punya tirtha nisevana. Es incrementar nuestro gusto por Harikatha. Es una manera muy interesante de definir qué es sadhu sangha básicamente. Como sadhu sangha sin Harikatha deja de ser sadhu sangha básicamente. Krishna dice lo mismo en el Gita. Machita madgata pranapodayanta parashparam katayantas chamam nitya. En la conversación con los sadhus básicamente se da una interacción continua acerca de mí, dice Krishna. Eso significa sadhu sangha. Entonces, en ese intento estamos aquí de manera virtual, reuniéndonos de diferentes rincones del globo, tratando de compartir Harikatha, Shravan, Kirtan, Shmaran. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí que han llegado. Hasta ahora hay 1, 2, 3, 4. Así que veremos. Primera pregunta de Braja Hari Das. Dice, en un retiro online de Japa, en mayo del año 2020, se ha compartido la explicación de Sri Jiva Goswami al Mahamantra, Hare Krishna. Entiendo que hay otros significados que corresponden a diferentes humores devocionales. El canto del Panchatattva Mantra al iniciar y finalizar una ronda de japa es afín al humor correspondiente a los significados de Sri Jiva al Mahamantra. Pues, por empezar, como bien menciona Braja Hari, el Mahamantra, Hare Krishna, que a diario recitamos, se presta para diversas interpretaciones. No cualquier interpretación desde ya, pero sí se presta para ciertas interpretaciones de acuerdo a la afinidad que alguien vaya a tener. Lo cual no es algo que acontece con otras mantras, si se quiere, que se recitan en otras escuelas en donde el significado de alguna forma queda más limitado, reducido a un foco en particular. Muchas veces el mantra, hace poco alguien le consultó a mi Guru Maharaj respecto a un mantra que se recita, como ellos lo conocen como el Yugal Mantra, en una de las Sampradayas Vaishnavas, la Nimbarka Sampradaya, el cual es un mantra que de alguna manera podría ser conectado como para la versión paralela al Mahamantra tal y como nosotros lo cantamos. El mantra dice Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Entonces, por momentos, a veces entabla ese paralelo con el Mahamantra, que prácticamente dice lo mismo, si se quiere, de acuerdo a cierto lente. Hare Krishna, Radhe Krishna, Radhe Shyam, Hare Ram. Entonces la palabra Ram se transforma en Shyam, la palabra Krishna permanece como Krishna, la palabra Hare se transforma en Radhe.
lo cual va en parte de la mano con cómo Srila Jiva Goswami interpreta el Mahamantra, quien él lee la palabra Hare. En relación a Sri Radha, hay lugar para ello, aunque también podríamos decir que una de las versiones o interpretaciones más estándar corresponden a los 3 nombres del Mahamantra relacionados a Krishna. Hare ligado a Hari, Krishna a Krishna y Ram a Krishna como Ram, Radha, Raman, etc. Nuevamente, en relación al mantra tal y como lo cantan en la Nimbarka Sampradaya, este mantra queda más limitado exclusivamente a la noción de Madhurya Rasa. Radhe Shyam, Radhe Krishna, amén. Allí queda claro a quién nos estamos dirigiendo. En cambio, si decimos Hare Krishna y Ram, pueden ser todos nombres de Krishna, los cuales pueden ser pronunciados por sus diferentes aspirantes o devotos o asociados en cada uno de los diferentes humores. Podrían ser tomados de un lugar más genérico, si se quiere, y volviéndose aplicables a cada humor. Como mencionamos más de una vez, los diferentes nombres de Krishna, obviamente hay nombres y nombres, hay nombres que son explícitamente más específicos. Srila Bhaktivinoda Thakur en su Harinam Chintamani habla de nombres principales y nombres secundarios de Krishna, Mukhyanam y Gaunanam. Los nombres secundarios se refiere a aquellos nombres en donde el absoluto no queda tan definido en términos del bhakti, del prem, del Swarup Shakti, y más bien se entrega una noción más genérica, nombres tales como Brahman, Paramatma, el absoluto, Dios, Ishvara. Obviamente Ishvara también puede tomar otros significados, pero la idea general de estas palabras son más genéricas. Todo eso tiene que ver con nombres secundarios. Por otro lado, tenemos nombres como Yashodanandan, Nandanandan, Radhanath, lo que fuere, nombres ligados a un tipo de relación específica que Sri Krishna ha entablado con cada uno de sus asociados, lo cual nos habla aún más en detalle de quién es Krishna y nos habla de un absoluto aún más impactado, afectado, envuelto por su Swarup Shakti, lo cual nos entrega una noción más puntual del objeto de nuestra adoración, y desde ahí es considerado como nombres principales, estos diferentes nombres. Entonces el Maha Mantra podría ser considerado como un mantra con nombres genéricos, si se quiere, del absoluto. Hari puede ser un nombre también de Narayan. Ram tiene muchos significados. Krishna es algo un tanto más específico, pero al mismo tiempo puede verse acompañado de diferentes humores adjuntos a esa recitación, lo cual justamente es apropiado ya que estamos hablando del Yuga Dharma. Yuga Dharma significa el deber, si se quiere, religioso para la era, el cual no está limitado a un portal eterno en la trascendencia, únicamente a los Gaudiya Vaishnavas, únicamente a los que aspiran, no sé, a Madhurya Bhava. No, alguien puede cantar Maha Mantra teniendo en su fuero interno un anhelo por servir al absoluto en términos de Ram Lila en Ayodhya, o en términos de Braja Lila, pero en Sakhya Bhava. Y así sucesivamente. Vaikunta, Narayana en Vaikunta. Mahamantra se presta a todo ello. Entonces, de ese lugar, el Mahamantra, el regalo de Mahaprabhu tiene, como diría mi Guru Maharaj, un carácter de amplitud, en donde se presta a adaptarse a la afinidad de diferentes personas. De vuelta, no a cualquier noción, pero dentro de un marco sidántico hay posibilidad de variedad. Pero también tiene su profundidad, su alcance en términos de experiencia, en términos de raza. Entonces, si la Jiva Goswami, él define de acuerdo a su propia afinidad, siendo Nitya Siddha, siendo una Manjari, básicamente una sirvienta Shirada, él explica el Mahamantra en términos de Madhurya Rasa, en donde los nombres Hare, Krishna y Rama tienen que ver con Hare con Shirada, Krishna con Sri Krishna, Rama con Sri Krishna también en relación a Shirada. Y Krishna, para alguien con afinidad, Sri Jiva Goswami es Vilas Manjari en Golok, entonces él tiene su afinidad hacia su Swamini o su ama y señora, Sri Radha Thakurani, por lo tanto él va a considerar todos los nombres de Krishna en última instancia
tienen que ver con Shri Radha. Si él es Krishna, el supremamente atractivo, él es especialmente atractivo cuando se encuentra cerca de Shri Radha. Si la Prabhupada daría esa idea, Krishna es de por sí atractivo, pero no tan atractivo como cuando está junto con Shri Radha. Ram, de vuelta, la palabra Ram se conecta con Radha Raman, aquel que vive para satisfacer a Shri Radha, y así sucesivamente. Entonces, desde ese lugar podríamos decir, ok, sí, Jiva tiene esa visión, pero no todos los Gaudiya-acharyas poseen esa misma visión al respecto, ¿no? Hay Vaishnavas con afinidad hacia Sakya Bhav, quienes van a leer el Mahamantra en esos términos, básicamente. Y cada uno de estos nombres va a pasar a significar algo para ellos en términos de su afinidad particular, y así sucesivamente. Como digo, incluso Vaishnavas de otras sampradayas pueden recitar Mahamantra, Sri Sampradaya, etc. Y cada uno de ellos van a leer el contenido de un lugar u otro. Y como digo, hay diferentes niveles, concepciones de canto. Por dar algunos ejemplos antes de ir a la pregunta puntual en sí. Como decía hace un rato, alguien puede decir, bueno, alguien con afinidad por Madhurya Bhav, alguien con afinidad con Sakya Bhav va a considerar estos tres nombres como relacionados a Krishna, Hari, Krishna, Ram. Ram puede también referirse a Balaram, en el caso de alguien con afinidad por Sakya Bhav. Alguien con afinidad por Madhurya Bhav puede cantarlo con esta noción de Hare, se refiere a Shri Radha, por lo tanto Radha y Krishna, Radha y Shyam, es un mantra que incluye el nombre de ambos. O incluso se podría decir que para alguien con afinidad por Manjari Bhav, más puntualmente dentro del logro de Madhurya Bhav, esa persona puede concebir que cuando está cantando el Mahamantra, de vuelta, esto tiene que ver también dependiendo con el grado de afinidad y de avance de cada cual, no es algo meramente que podemos como importar e imitar y creernos que estamos haciendo lo más avanzado. Pero alguien con afinidad por Manjari Bhav también puede llegar a concebir que los nombres que está cantando son todos nombres de Krishna y que él, en su humor como Manjari, está cantando esos nombres de Krishna a Sri Radha, intentando aliviar la separación que ella está experimentando de Sri Krishna. Entonces vemos que hay diferentes maneras en las que alguien puede abordar el canto del Mahamantra. Pero me parece un punto importante antes de pasar a la respuesta oficial, y algo que mencionamos el otro día en la clase de aparición de Pandit Sri Gadadhar, es que al cantar el Mahamantra es importante gradualmente identificarnos con una necesidad de servicio. Entender, estamos aspirando a relacionarnos con el aspecto último del absoluto, y el aspecto último significa el aspecto que tiene mayores necesidades. Y todas esas necesidades surgen debido al prem, no debido a un vacío existencial, no debido a Maya Shakti. Entonces, hay grandes necesidades en el mundo del amor y nosotros tenemos la posibilidad de cumplir un rol allí, al servicio de esas necesidades. Entonces, el cantar el Mahamantra gradualmente tiene que ir acercándonos a ese espíritu, en donde nos identificamos más y más con una necesidad de servicio que tiene el objeto de mi afecto, y donde yo me dispongo con una identidad de servicio. Como dijimos, la identidad de servicio va a surgir en la medida que haya identificación de servicio. Si yo no logro identificar una necesidad de servicio, donde yo me puedo dar en servicio, difícilmente surja en mí una identidad de servicio. Pero el canto, el Mahamantra, tiene que ver con esta idea, con ofrecernos en servicio, solicitar ser ocupados en servicio, pero entendamos eso, no necesariamente concibamos eso como una necesidad que yo tengo, porque generalmente en la vida condicionada solemos verlo todo de manera obsesionadamente egocéntrica, ¿no? Yo necesito esto, yo tengo esto, tengo que adquirir esto, tengo que recibir esto, yo todo comienza, sigue y culmina en mí. Pero aquí, cuando identificamos una necesidad de servicios en términos de darnos, de entregarnos, de entender, obviamente primero tenemos que entender que eso es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. No debe ser un acto forzado, irracional, en donde no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Debemos llegar a la conclusión, esta es la mejor manera que podría estar utilizando mi tiempo y mi energía, tratando de incrementar mi identificación con una necesidad de servicio en relación a la necesidad que surge del amor, en relación al bhakti. Eso es lo más afortunado que podemos
la fortuna más grande que vamos a encontrar en nuestra vida, cruzarnos con alguien que ame y por lo tanto que esté llena o lleno de necesidades debido al hecho de estar amando, y nosotros vernos involucrados en medio de esa vorágine, si se quiere, pudiendo ofrecer algo de servicio, algo de alivio, alguna contribución en una situación tan necesitada, tan valiosa, tan profunda, que comienza a darle total sentido a nuestras vidas. Si nos vemos desprovistos de una conexión con ese plano, nuestra vida deja de tener prácticamente demasiado sentido. Aunque intentemos darle miles de sentidos por todas partes, va a haber algo en nosotros por dentro que nos va a decir, falta sustancia aquí, ¿no? Estamos intentando darle sentido a nuestras vidas a partir de necesidades relacionadas a un plano superficial, no relacionadas a la necesidad que surge el amor. Entonces, cantar el Maha Mantra significa adentrarnos en ese plano del amor lleno de necesidades y ofrecernos en servicio. ¿Sí? Yo digo esto porque antes de hablar de tengo una afinidad por esto, por aquello, este humor u otro, si esto no lo tenemos en claro, quiere decir que todavía no tenemos ninguna afinidad en ninguna dirección de ese tipo, tenemos afinidad en un marco explotativo y eso debe ser aún corregido, porque si no vamos a distorsionar todo lo que venga de allí para adelante. Ahora, yendo a la pregunta de Braja Hari, si él pregunta si el canto del Panchatattva mantra al iniciar y finalizar una ronda de japa es afín al humor correspondiente a los significados de Sri Jiva al Maha Mantra. Pues no necesariamente. Todo eso va a depender nuevamente de la afinidad de cada cual. Por empezar, no necesariamente en todas las escuelas se canta el Panchatattva mantra al comienzo y al final de cada ronda. No necesariamente es un estándar absoluto en toda línea Vaishnava. Digo esto porque quizás obviamente uno tal vez conoce principalmente el referente cercano de uno y lo absolutiza, y eventualmente con el tiempo uno puede conocer otras vertientes, otras variantes y encontrar que hay diferencias. Diferencias en ciertos aspectos, no necesariamente que constituyan algo trágico o algo que tenga que perturbar mi fe, ni que me lleve a mí a perturbar la fe del otro tampoco. Entonces, en nuestra línea en particular, si el Panchatattva es invocado al comienzo de cada ronda, como una forma de tomar refugio en Mahaprabhu, en el Gaur Lila, antes de adentrarnos también en todo lo que representa el Maha Mantra en relación a Krishna Lila, Braja Lila. Pero la recitación del Panchatattva Mantra, obviamente esto depende mucho de cada devoto, en qué situación está, en qué etapa se encuentra, qué afinidad siente. Obviamente si un devoto siente una afinidad determinada en relación al Krishna Lila, quizás su canto, el Panchatattva Mantra, vaya de la mano con eso, pero al mismo tiempo debemos recordar que el Gaura Lila es todo un portal aparte al cual también aspiramos a adentrarnos. Por lo tanto, al menos en lo personal, uno no es que se dirige al Gaur Lila únicamente como un puente, buscando facilitación, por decirlo así, ¿no? Facilidad para acceder al Krishna Lila y ya. No es que, al menos en lo personal, de vuelta, hay posibilidad de uno sentirse exclusivamente atraído al Krishna Lila sin tener mucho interés por el Gaura Lila, pero al mismo tiempo creo que es importante entender, así como hay diferencia entre ambos, entender la igualdad que hay entre un lila y el otro y cómo el uno constituye una expresión natural del otro. Entonces, de ese lugar, yo diría uno también puede cantar el Panchatattva Mantra con el foco de proyección de servicio al que se nos enseña a proyectarnos en relación al Gaur Lila, que es Dasya Rasa, ¿no? Que es el Dasya que estamos intentando cultivar ahora, lo cual es algo muy importante y muy cercano a nuestro día a día, cómo estamos desarrollando nuestro dasya, nuestra condición como dasas, como siervos de Sri Guru, siervos de los sadhus. Allí comienza, por decirlo así, toda nuestra examinación en cuanto a otro tipo de proyecciones, que como dijimos, eventualmente pueden haberlas y surgirán como resultado natural de un cimiento apropiado en dasa. Si uno retira esta idea de dasa, todo lo que vaya a quedarse mundanaliza de inmediato. Y nuestra filosofía, si no es abordada con cuidado, con honestidad, con integridad,
se presta para el abuso, se presta para la malinterpretación, se presta para justificar lo injustificable. O sea, se presta si uno no es sincero, no tiene buena guía, obviamente. Si uno está bien situado, no se presta en absoluto, porque todo está más que claro, las enseñanzas son muy, muy concretas, ¿no? Realmente no hay lugar para la confusión, pero si uno se descuida, todo puede pasar, sabemos. Entonces, algunas ideas en relación a la pregunta, básicamente el humor al cantar Panchatattva Mantra, personalmente yo considero que tiene que ver con todo lo que el Gaura Lila represente. Como digo, en el momento actual estamos vivenciando el Gaura Lila, ¿no? A través de la extensión del Panchatattva en la forma del Parampara, sadhus, sadhana, nuestro proyecto como sadhakas. Todo eso tiene que ver con de lo que trata el Gaura Lila. El Gaura Lila en la eternidad trata de siddhas actuando como sadhakas, seres perfectos llevando un estilo de vida como practicantes. Entonces, imagínense qué ideal tan interesante. Básicamente ellos están haciendo allí todo lo que hacemos nosotros a diario, pero de la mejor forma posible. Todo lo que puede pasar al uno cantar una ronda, eso pasa en Nitya Navadvip, en el acto. Lo que a nosotros nos va a pasar luego de 25 años de cantar Hare Krishna, a ellos les pasa a la primera sílaba del kirtan, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los síntomas extáticos, toda la perfección obtenible por asociarse con los sadhus que acontece en un instante, eso acontece continuamente cada vez más en ese plano. Entonces es un plano muy, muy interesante, al cual ojalá nos estemos proyectando debidamente. Bien, sigamos. Próxima pregunta es de Annapurna. Dasi dice, ayer en la clase de Brahmar Gita mencionó que la evidencia del amor extático por Dios es el Brahmar Gita y que no debe ser cuestionado con argumentos mundanos. Jiva Goswami lo mencionó, yo lo cité, pero sí. Alguna vez también le escuché decir que alguien puede negar o cuestionar la existencia de Dios, pero no los síntomas de amor por Él, y dio un ejemplo de alguien, no sé si fue un filósofo o escritor, no recuerdo. ¿Podría por favor recordarlo y correlacionarlo con lo primero? Muchas gracias. Pues, como mencionó, lo que cité ayer fue parte del comentario, Lagu Vaishnav Toshani, comentario de Srila Jiva Goswami al verso que estudiamos ayer del Brahmar Gita, el primer verso de la canción del Abhijorro, en donde al comenzar su comentario a esta nueva canción del Bhagavatam, Srila Jiva Goswami, así como Sanatan Goswami y todos los comentaristas, generalmente cada vez que comienza alguna sección del Bhagavatam que es notoria, que es importante, que es famosa como una sección en particular que condensa ciertas enseñanzas o lo que fuere, ellos comienzan su serie de comentarios a esos versos implorando bendiciones, solicitando misericordia, o al culminar esa sección en particular también ofreciendo algún falshruti, alguna bendición de cierre, declarando el fruto de uno escuchar esta sección, etc. Entonces, la Jiva Goswami, en su comentario, él mencionaba básicamente que en esta sección del Brahmar Gita tenemos un ejemplo muy explícito del amor. Más de una vez hemos mencionado el amor, especialmente el tipo de prem que se encuentra en Vrindavan, no es algo fácil de comprender. Quizás nos podemos acostumbrar a escuchar de eso y hablar de eso, pero no quiere decir que lo hayamos entendido. Y una y otra vez debemos recordar que cualquier tipo de amor, que decir Braja Bhav, Braja Prem, cualquier tipo de prem, es el más elevado de todos los secretos. Krishna mismo habla del bhakti puro en el Gita como Raja Vidya Raja Guhyam. El rey de todo conocimiento, Raja Vidya, pero Raja Guhyam. El rey de todo secreto. Cuando está a punto de hablarle a Brahma al comienzo de la creación, el Chatushloki, los 4 versos, semilla, podríamos decir, que condensan todo el Bhagavatam, a partir de los cuales surgen los 17.994 versos restantes
Krishna dice, Jnana Paramaguhyam me. Entonces, este conocimiento, Jnanam, acerca de mí, me, Paramaguhyam. Paramaguhyam significa secreto supremo. Luego él vuelve a repetir en ese mismo verso, Sarahasyam Tadangascha. Sarahasyam significa secreto, confidencial. Entonces, una y otra vez él repite esta idea, Rahasya, Guhyam. Al cierre del Bhagavad Gita, él vuelve a mencionar esto a Arjuna, cuando Krishna toca la cumbre de su discurso, él vuelve a decirle, este tipo de conocimiento es lo más confidencial. Entonces la idea, lo que voy a esto es, cuando él se refiere a este tipo de conocimiento, el Bhakti de por sí es confidencial, pero él aquí está hablando de un tipo de Bhakti específico, y en última instancia es Prem Bhakti. Es el secreto más secreto de todos los secretos. Es algo misterioso. Misterioso significa, no es algo que podemos entender sin darnos por completo a ese conocimiento. No es un conocimiento teórico, el punto es, yo no puedo darle una clase teórica a alguien y esa persona ya está amando. Uno puede entregar ciertos consejos, ciertas ideas, ciertas nociones, abordar una práctica, pero de allí a alcanzar la experiencia del Prem, eso es un viaje, es todo un viaje, con innumerables paradas, con innumerables paisajes que las personas santas nos han descrito en términos generales. Va a pasar esto otro en esta etapa, pero al mismo tiempo hay toda una serie de vivencias que tenemos que atravesarlas nosotros, una tras otra, con la guía de vida. Desde ya no estamos solos. Pero el punto es, no podemos comprender qué es el amor hasta que nosotros no estemos amando. Y cuando hablamos de amor, aquí estamos hablando de Prem. En este mundo no existe el Prem. Obviamente puede haber personas en este mundo que tengan Prem, pero en un sentido ya no pertenecen a este mundo. A eso me refiero. El Prem no es algo centrado en este mundo. El Prem es algo centrado en Krishna y todo lo demás encuentra su centro en él. Es un punto importante. No es que porque el Prem tiene a Krishna como centro, el mundo fue descartado. No, el mundo queda perfectamente integrado e incluido en donde corresponde y todo es visto desde la óptica correcta. Aunque el Prem parece ser, como estuvimos hablando ayer, un tipo de locura, al mismo tiempo es la visión natural de aquella alma que se encuentra perfectamente alineada, integrada con la realidad. Entonces, no es fácil hablar acerca del amor, sobre todo si uno no ama. Y si uno ama, tampoco va a ser fácil hablar acerca de eso, porque la experiencia que el que ama, que tiene aquel que ama, el que ama va a sentir, yo no puedo poner esto en palabras. O sea, puedo hacer mi mejor intento por decir algo al respecto, acercar la noción, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? Es como tener una experiencia, es como que ustedes nunca hayan probado, no sé, un mango y me preguntan a mí, ¿qué tal sabe el mango? Yo puedo recurrir a palabras, a referentes que ustedes han tenido previos de otras frutas, de otras nociones de dulzura, pero llega un punto en donde lo mejor que puedo hacer es traerles un mango y decirle, tengan ustedes la experiencia. Obviamente, si fuera tan fácil como traer un fruto, prueben el prema y está listo ya, ¿no? Es un proceso y hay que adquirir el paladar adecuado para digerir semejante sustancia. Entonces, Srila Jiva Goswami, no solo Srila Jiva Goswami, todos los grandes amantes de la verdad, de la realidad, continuamente ellos entregan, a lo largo del Shastra encontramos continuamente este tipo de advertencia, ¿no? Cuidado, no nos precipitemos. Srila Siyama diría, no, los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar. Como diciendo, el plano del amor no es un chiste, no es algo que podemos entrar corriendo fácilmente. Entonces no nos entendamos que no es un lugar al cual vamos a entrar precipitándonos, ¿no? Va a requerir un tiempo. Y no podemos tratar de acceder a ese plano a través de la mentalidad mundana. Tarko pratishthanat srutayo vivina, nasabri sirayasya matam navina, dharmasya tattam nihitam guhayam, mahajano jena gatasrapanta. Famoso verso del Mahabharata. Tarko pratishta srutayo vivina. A través de la lógica mundana
Apratishta, tarka apratishtana. Apratishta significa uno no tiene posición alguna a través de la lógica mundana, en relación a la trascendencia, en relación al secreto último de la vida. ¿Qué tanto, hasta dónde podemos llegar con nuestra cabeza? En este mundo, los así llamados rishis o sabios, cada cual viene con su propia filosofía y argumento. Aquí no se está refiriendo a los amantes de la verdad, sino a los lógicos, intelectuales. Y cada cual va a venir con una teoría y el otro va a refutar su teoría y el otro va a refutar su teoría. Y siempre alguien va a tener una nueva teoría para refutar al otro. Y esa es la historia de la filosofía materialista, básicamente, en este mundo, si se quiere. Y a través de ese ejercicio no se termina de llegar a aquello que está más allá de todo ese ida y vueltas de argumentos. Entonces, Mahabharata dicen, Dharmasya tattvam nihitam guhayam, nuevamente la palabra guhayam. La esencia del Dharma se encuentra escondida. Dharmasya tattvam nihitam guhayam, en el corazón de las personas santas. Y por lo tanto, Mahajano llena Gatasapanta, uno debe seguir, transitar aquel sendero que tales personas han establecido. Como decimos siempre, esto no es una apología a la irracionalidad, ¿no? Al no pensar en absoluto, sino al comprobar los límites del razonamiento, usar nuestro razonamiento tanto como nos sea posible hasta el punto que esa facultad queda agotada y nos muestra, hasta aquí llegué, no puedo más, ¿no? La he estrujado al máximo de sus capacidades y he podido comprobar sus límites. Entonces, sí, como dicen a veces, solamente aquel que sigue las reglas es el que las puede romper, el que sabe cuándo romperlas. Uno podría decir, aquel que realmente usa su intelecto al máximo es el que sabe cuándo el intelecto ya debe ser hecho a un lado, puesto a descansar, por decirlo así. Y debemos recurrir a un método transracional, no irracional, tampoco racional, porque el absoluto no queda limitado a eso. El Prem no es racional. La espiritualidad no es racional. Nos habla de un tipo de lógica superior. Por dar, recibo. Eso no es racional, eso no es lógico. Por vaciarme me voy a llenar. No, aparentemente no tiene sentido. Pero en un nivel más profundo tiene perfecto sentido. Y hay una forma de llegar a esa experiencia. Entonces, desde ese lugar, y en particular, obviamente, que decir en relación a la máxima exhibición del Prem, tal como Sri Radha presenta en el Brahmar Gita, en la locura, en el pico de separación que esta canción representa, ¿no? Donde, como digo, ella se expresa a través de toda una serie de emociones contradictorias que parecen ser mundanas, pero que uno debe ser muy cuidadoso de no confundirlas con la depresión que uno puede sentir cuando lo dejó su novio o algo por el estilo. Entender esto es un océano de diferencia, básicamente. Entonces, al escuchar acerca de eso, al tomar darshan, al ser testigos de ese tipo de muestra de amor divino, tal como a Uddhav le estaba aconteciendo, le estaba pasando, uno puede recibir nuevas impresiones, nuevos samskaras. Y en relación a eso, la importancia del sadhusanga nuevamente, ¿no? Y hay una frase que en realidad mi Guru Maharaj la menciona y a veces también la he compartido, que es justamente en relación a que se incluía en la pregunta. Es comparativamente más fácil negar la existencia de Dios que negar la existencia del amor por Dios cuando éste aparece delante de nosotros. Obviamente, con esto no estoy queriendo decir que quien quiera que vea amor por Dios se va a convertir de inmediato. También esa persona puede estar lo suficientemente condicionada como para seguir sin ver nada allí. Pero se vuelve comparativamente más complejo, ya que, como digo, alguien puede decir, no veo a Dios, no aparece ante mis sentidos, pero cuando el amor por Dios aparece personificado a través de alguien, de una entidad poseída por amor por Dios, se hace un tanto más complicado negar esa realidad, porque hay síntomas que le acompañan. Y desde ahí podemos comenzar a dilucidar. Obviamente en un primer momento no necesariamente todo el mundo está, prácticamente nadie está lo suficientemente instruido como para reconocer cuáles son los síntomas del amor por Dios, porque a veces el punto es Vaishnavera Kriyamodra Vijñena Bhuyaha.
no es fácil comprender los movimientos de un Vaishnava. Algún Vaishnava por su amor por Dios lo puede llevar a querer ocultar esa situación, a no querer hacer público su logro. Un famoso ejemplo de Pundarik Vidyanidhi en relación a Gadadhar Pandit, como sabemos. Gadadhar Pandit, Mukunda llevó a Gadadhar Pandit a conocer a un gran Vaishnava, y cuando llega Gadadhar se encuentra a Pundarik Vidyanidhi, quien se encontraba en un sofá de tela, fumando una pipa, con un cabello aceitado, peinándose, mirándose un espejo, con sirvientes abanicándose, ¿no? O sea, era el retrato perfecto de un narcisista, aparentemente. Y Mukunda le había dicho a Gadadhar, vamos a conocer un Mahabhagavat. Entonces, en su mente Gadadhar dijo, ¿qué es esto? Él no es un Vaishnava, es un Visai, un disfrutador. Obviamente, Mukunda pudo leer la mente de Gadadhar y inmediatamente le recitó un verso del Bhagavatam que habla de la gran misericordia, la extrema, excesiva misericordia de Krishna, especialmente Shaputana, Ahuva, Kyam, Shanagala, Kutam, etc. Y en ese momento Pundarik Vidyanidhi fue capturado infraganti, por decirlo así, no pudo contener su verdadera identidad, su verdadero fuero interno, y mostró su lado como Vaishnava. Pero él estaba intentando pasar desapercibido para no ser molestado por todas esas personas que cuando escuchan hay un santo en el pueblo y vamos a pedirle bendiciones, vamos a pedirle que me inicie, vamos a pedirle que me dé esto, vamos a pedirle, vamos, ¿no? Todos los sábados dicen, yo no quiero que mi vayan se vea interrumpido por este tipo de cosas, que mi adoración, que mi servicio sea interrumpido. Entonces voy a tratar de pasar desapercibido. Gorky Das Babaji es otra figura muy famosa al respecto. Solía cantar en prostíbulos o cosas por el estilo para ganarse la peor fama posible para que nadie lo molestase. Entonces, no siempre es fácil reconocer a alguien que tiene amor por Dios. No hay una regla fija. El punto es que, el que hace esto tiene amor por Krishna seguro. Obviamente, sí, algunas de esas cosas están allí, pero eso requiere de nosotros un ojo especial. En última instancia requiere que nosotros mismos desarrollemos amor por Krishna también. Entonces, la conclusión es esa, obviamente, siempre. Únicamente enloqueciendo vamos a poder entendernos con otra persona que esté loca. Amando vamos a poder entender a alguien que ame. Hasta un punto vamos a poder capturar lo otro. Obviamente hay síntomas. Upashamashrayam, dice el Bhagavatam, tal persona ha controlado sus sentidos por completo, aunque parezca que no, como en el caso de Pundarik Vidyanidhi, estrictamente hablando, plenamente bajo control, lo cual de vuelta no habla de prem necesariamente. Alguien puede controlar sus sentidos y ser un gyani, un yogi, pero de seguro alguien que tiene prem ha controlado sus bajos instintos, lo cual es una manera importante de que para muchos es lo más inmediato, lo más veloz, ¿no? Ver esa persona cómo lleva su vida. Y la pregunta aquí menciona que yo di un ejemplo, un filósofo, un escritor. Sinceramente no me recuerdo. No sabría decir qué ejemplo me solí dar. A veces surge un ejemplo en el momento, a veces surge otro. Obviamente está el famoso ejemplo, pero no creo que sea ese, de Nietzsche. Pero no está tan ligado al punto de que él dijo, si Dios aparecería danzando ante mí, yo me rendiría a él sin pensarlo dos veces. La misma persona que dijo, Dios está muerto. Entonces ahí quedan claro qué tipo de Dios estaba muerto para él y cuál no. Y obviamente podemos natural nosotros, en lo personal, si escuchamos una idea así de inmediato, no podemos evitar pensar en alguien como Sri Krishna, como Mahaprabhu, ambos conocidos como Nataraj, rey de danzarines, y especialmente como Mahaprabhu, quien es Krishna en el experimento Prema Purushottam. Es el ser supremo, la persona suprema vivenciando una experiencia de Prem única, Radha Bhav. Y a través de su propia experiencia de Prem, siendo una personificación de amor por Dios, Dios personificando el amor por Dios. Imagínense el resultado de eso, qué grado de conversión epidémica se generaba alrededor de alguien como Sri Chaitanya. Simplemente, como decimos siempre, con verlo, las personas quedaban completamente transformadas, experimentaban una conversión. Cuando nosotros a veces hablamos de atravesar una conversión, en el caso de Sri Chaitanya, de algunos de sus asociados, eso acontecía
mediante el mero hecho de verlos o de entrar en contacto físico con ellos, las personas quedan electrizadas del prem, ¿no? Una corriente descendía atrás de ellos. Y eso sigue pudiendo ocurrir, dependiendo qué tan dispuestos nosotros nos encontremos y qué tan potente sea la persona que tengamos delante, por decirlo así. Pero si las dos cosas están en su lugar, potencialmente el resultado sigue existiendo. Lava matre sadhu sange sarva siddhi hoy. Toda perfección puede ser obtenida en un nanosegundo. Si uno se asocia con la persona correcta y uno se asocia con la disposición correcta. Beta tuam sumyatat sarvam tattva rujusnik dasa sisyasya kurabo yama pyutai silvagatam. Sono Karishi le dice a Sutta Goswami, debido a que tú eres sumiso, tus gurus se han complacido contigo y te han revelado todos sus secretos. Por lo tanto, por favor, comparte eso con nosotros ahora también. Entonces, debido a que tu disposición fue la correcta, eso llevó a que tus bienquerientes guardianes se viesen inclinado a derramar sobre ti todas sus bendiciones y tú tener la capacidad para albergar eso. Entonces, es importante tratar de trabajar sobre, obviamente, tratar de encontrar esas grandes personalidades en nuestra vida, pero una vez que las encontramos, entender, en un sentido mi viaje terminó, pero en otro sentido mi viaje empieza, ¿no? En relación a, de mi parte ahora, ¿qué hago con mi envase? ¿Qué hago conmigo mismo como envase? Porque esas personalidades poseen la más poderosa de las sustancias, están intentando llenar mi corazón con ello, pero si la vasija tiene huecos, como decimos siempre, puede ser quedar llenada por un rato, se vacía, se vuelve a llenar, queda un poco, por decirlo así, recurriendo a alguna analogía. Pero en la medida que nuestro corazón se vea más y más libre de anartas, de falsos valores, más capacidad vamos a tener de albergar la gracia que golpea nuestra puerta. Bien, sigamos. Hay otra pregunta de la madre Annapurna, pero voy a pasar a la siguiente como para dar también un poco turno a otros que hayan hecho preguntas y en todo caso si tenemos tiempo volvemos a esta pregunta que quedó pendiente de la madre. Bueno, aquí hay una pregunta de Martín en relación a lo que acabo de responder, así que voy por un momento allí y luego voy a una pregunta de la madre Shyamantak Mani. Martín pregunta, ¿y quién o quiénes lo pueden reconocer? Por ende tendrán también amor por Dios. Me imagino que la pregunta es ¿quién puede reconocer el amor por Dios en alguien? Entonces, como digo, obviamente alguien que tiene amor por Dios va a reconocer a alguien que tiene amor por Dios. En el caso de la historia de Gadadhar Pandit, se considera que es un ejemplo, porque obviamente podemos decir por Gadadhar Pandit de Sri Radha en el Gaur Lila. O sea, si alguien tiene amor por Dios, es Gadadhar. Pero Gadadhar no pudo apreciar el Prem de Pundarik Vidyanidhi. Pero de vuelta, eso es un pasatiempo, un lila, en donde queda cubierto momentáneamente, así como podríamos decir Arjuna, queda cubierto en el marco del Bhagavad Gita, etc. No lo tomemos como la regla. Entonces, obviamente, de por sí alguien que tiene Prem va a poder, no solo va a detectar otros que tengan Prem, eso no queda allí, no termina allí. Alguien que tiene Prem va a sentir que todo está sumergido en Prem, aunque no haya Prem en otras personas, por decirlo así. Su propia experiencia interna va a rebalsar hasta tal punto que va a terminar envolviendo al universo entero. Esa es la experiencia que las gopis muestran en Vrindavan, en separación de Krishna, el Venu Gita, por ejemplo. Tantas otras canciones. Pero donde ellas ponen el ojo, ven que alguien tiene Prem por Krishna. Objetos inanimados, como la nube, la roca, una enredadera, un árbol, la tierra, cualquier elemento que se cruza en su camino, para ellas representa una entidad con más amor por Krishna que el que ellas tienen. Aunque obviamente ellas poseen el mayor amor por Krishna, la naturaleza del amor divino es que no siento que tengo amor divino. De vuelta, es algo muy, muy paradójico.
Hay que tener amor para poder acomodar y convivir con todas estas situaciones aparentemente contradictorias. Tengo el máximo amor y siento que soy lo más ordinario. Todos en Vrindavan se consideran seres sumamente ordinarios, comunes y corrientes, que no pueden terminar de entender qué gran fortuna han tenido para que alguien tan especial como Krishna haya nacido entre ellos. Y al mismo tiempo, dentro de eso, ellos tampoco es que piensan que Krishna, o sea, obviamente que piensan que es especial y están completamente enamorados de él, cada cual a su manera, pero no es del lugar, es especial como es Dios o algo por el estilo, como sabemos. No va para ese lado la especialidad. Pero al mismo tiempo ellos siempre terminan pensando, pero nosotros no somos nadie, o sea, ¿quiénes somos? ¿Qué hicimos para tener? Y llega una persona como Narada Muni, como quien fuere, Uddhava, aprendaban, y ellos piensan, no, ya ahí llega un devoto, vamos a escucharlo, vamos a oír Harikatha, vamos a incrementar nuestro Sukriti, vamos a recibir Bhakti Samskaras, Sadhu Sangha, vamos. Pero obviamente todo eso lo piensan en términos de Krishna, vamos a asociarnos con este devoto y si adquirimos mayor crédito piadoso de manera que podamos servir a Krishna mejor. Todo siempre desemboca en su Visaya Lambana, el objeto de su afecto. Y Narad Muni está pendiente, está consciente de la devoción de los Brajavasis y cuando ve que ellos caen a sus pies ofreciéndole reverencias, considerándolo a él un devoto, imagínense cómo se siente Narad Muni, quien es otro gran devoto. O sea, no es que él piensa, yo soy tan especial. No, al ver esa muestra de humildad genuina, él mismo se siente más pequeño que los Brajavasis. Ya se venía sintiendo más pequeño, pero más pequeño. Entonces así funciona naturalmente. Ambas partes genuinamente sienten eso e inspiran en el otro, sin quererlo, eso mismo. Entonces no puede haber un gramo de hipocresía allí, no puede haber un gramo de cálculo. No es que, ok, voy a decir que no soy devoto, así el otro se inspira y me ve como devoto. O sea, no hay lugar para eso, no existe. No existe espacio para que se infiltre ese tipo de mentalidad, lo cual quizás en el plano condicionado todavía abunda, ¿no? Y eso habla de la vida condicionada de uno. Pero en ese plano, eso no existe ni como una posibilidad remota. No es que a alguien se le ocurre que eso podría llegar a pasar, aunque nunca optarían por eso, ¿no? Ni siquiera eso. No existe en la mente de nadie. Entonces se pueden dar una idea de qué tan noble, qué tanta autenticidad, qué tanta integridad hay en semejante mentalidad. Entonces el punto es cuando alguien tiene prem, de hecho esa es la definición que el Srimad Bhagavatam hace del Uttam Bhagavat. Como sabemos, el Kanishta Bhagavat es aquel que ve a Krishna, la deidad, ve a Krishna de manera unidireccional, no logra extender su visión más allá de un aspecto localizado. Adora a la deidad, pero no logra ofrecer respetos debidos al sadhu, por ejemplo. Reverencia a Krishna, pero no reverencia al Krishna Bhakti, lo cual obviamente hace que uno se pregunte hasta qué punto está reverenciando a Krishna. Luego el Madhyam Bhakta, el devoto de orden intermedio, es aquel que adora a Krishna, pero que también sabe cómo relacionarse con demás entidades vivientes. El Vaishnava, la persona inocente que no practica, y la persona envidiosa, que no practica y que no es inocente, por decirlo así. Con cada cual adopta una postura determinada en servicio a cada uno de ellos. Entonces, este segundo devoto ya ve a Krishna más allá de la deidad, lo ve en otras partes. En el devoto, en el inocente, que no es devoto, pero que está abierto a ello, etc. Ahora, el Uttam Bhagavat, el devoto, el más elevado orden, el Bhagavatam, dice, él ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. Krishna escribe algo así en el Gita, Yamam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati nat tasya nat pranashati satchamena pranashati. Aquel que lo ve todo y ve todo en mí, yo nunca me separo de él, él nunca se separa de mí. Y obviamente esto no es una idea impersonal de realización, sino proyectar al objeto de mi obsesión amorosa en todas partes. Todo me habla de él, todo me recuerda a él, todo es udipana, todo actúa como estímulo en esa experiencia en particular. Entonces, el punto al que voy es de vuelta. Alguien que tiene amor va a ver que todos tienen amor. Por eso se dice que generalmente un Uttam Bhagavatam no puede predicar.
porque va a proyectar su visión subjetiva en todas las direcciones y va a sentir todo el mundo está lleno de amor por Krishna. Por lo tanto, no hay necesidad de predicarle a nadie. Esa es su visión única y no podemos imitar eso. No traten de imitar eso para evitar el problema de tener que ayudar a otros. Eso acontece como fruto natural en determinada etapa y ya. Y eso va más fuerte que otra cosa. Pero el punto es, alguien que no tiene prem, ¿cómo reconocer a alguien que tiene prem? El Shastra entrega ciertos síntomas, hay, como digo, descripciones, como estoy mencionando algunas. Pero como digo, también hay casos y situaciones que pueden escapar a una definición estándar de aquel que tiene prem, y en última instancia eso se termina confirmando, revelando de forma más y más interna, pero sí hay ciertos síntomas, se analizan en texto como el Bhakti Rasamrita Sindhu, Madhurya Kadambini. Hemos hecho estudio detallado de los síntomas de cada etapa del progreso en el Bhakti, prem incluido. Pero obviamente cuanto más avanzamos en estas etapas nos damos cuenta que estos síntomas no son tan fáciles de comprender y con los cuales identificarnos. Cuando uno define los síntomas de, no sé, anishtita vaya nakri, inestabilidad en el bhakti, uno rápidamente, sí, yo lo tengo todo. Y rápidamente entendemos, identificamos, detectamos, porque es el idioma que quizás uno está hablando, es la realidad más cercana a uno, y uno puede detectar eso en uno y en otros con mayor facilidad. Y por lo tanto la misma idea se aplica en la medida que yo avanzo a otras etapas, comienzo a adquirir mayor facilidad para detectar los síntomas correspondientes a esas otras etapas, los cuales, como digo, en un comienzo no son tan simples. Traten de seguir la idea del Sikshastakam. Mahaprabhu Bhaktivinoda Thakur menciona el Sikshastakam. Las etapas del Bhakti son descritas. Cuando Mahaprabhu dice no tengo gusto por el santo nombre, quizás para uno eso es entendible, porque quizás es la experiencia de uno en una medida o en otra. Ahora cuando Mahaprabhu está diciendo en separación de Govinda el universo entero se ve vacío, uno hasta un punto puede empatizar con eso probablemente, porque no es la experiencia de uno. ¿Por qué? Porque ese verso habla de Vipralamba Prem, o sea, habla de la meta última, del amor divino en separación de Krishna. No es algo en donde, como digo, me puedo precipitar y forzar mi entrada allí. Obviamente escuchamos acerca de ello, tratamos de imaginarnos qué será. Hasta un punto uno, no sé, compara con alguna experiencia que uno tuvo hasta ahora, pero de vuelta es muy delicado esto. A veces las escrituras nos dan ejemplos de este mundo, analogías, para intentar ayudarnos a definir algo que va más allá de palabras. Por ejemplo, las escrituras dicen, la tez de Krishna es tal como la nube oscura. Ahora la pregunta, ¿usted cree que usted mira una nube oscura en el cielo? ¿Usted piensa que esa es la tez de Krishna, exactamente tal como usted la está viendo en esa nube? Obviamente que no. ¿Qué diferencia hay? Uno ve una nube oscura y tampoco es que queda cautivado en éxtasis por ver ese color en una nube en este mundo. Pero cuando uno ve a la forma de Krishna, eso es otra cosa. Entonces el punto es, todos esos son indicativos, nociones para tratarnos de dar una idea en base a algo que hemos experimentado en este mundo, pero al mismo tiempo, en el mismo nivel en que se nos da esa analogía y esa noción, en el mismo nivel o más, se nos da una aclaración y una advertencia de recordar, entienda que eso va más allá de la experiencia de este mundo. Hasta un punto es eso. ¿Me explico? Cuando se habla de la forma, es cirada, es dorada, no tiene nada que ver con el dorado tal como nosotros lo conocemos en este plano, o lo que fuere, ¿no? Todo lo que fuere que se nos entrega una idea. Obviamente hacemos algo con esa idea, pero ¿qué hacemos con esa idea? Tratamos de abordar la práctica, de abrazar el canto y de permitir que el sonido divino revele todo lo que no puede ser revelado de otra manera. Entonces, lo mismo se aplica en relación a determinar, ¿no?, dónde está cada persona. Y como digo, tampoco es que uno tiene que estar obsesionado con encontrar a alguien que tenga amor por Dios. ¿En qué sentido digo esto? En que a veces también esto puede volverse una especie de ejercicio egoico. He escuchado de devotos a veces en donde yo estoy buscando a mi guru, pero tengo que encontrar al guru que sea más elevado, el Mahabhagavat, Prema Bhakta, más excelso de todo el planeta Tierra, porque
yo quiero el más elevado. Y en el trasfondo, no digo siempre, pero en el trasfondo muchas veces de eso es un tema más bien de ego. Quiero lo más elevado, para yo ser el más elevado. En realidad no estoy ni tan preocupado en servir a esa persona, sino simplemente portar la credencial de que mi guru es no sé quién, no sé cuánto. Y quizás el guru es esa persona, pero si yo no tengo la postura correcta, ¿hasta qué punto me sirve que mi guru sea tan elevado? Incluso a veces si el guru es demasiado elevado y yo no soy demasiado elevado, quizás que mi guru sea tan elevado, sea algo que me desconcierte, me confunda y no sepa cómo lidiar con eso y termine volviéndose una desventaja más que una ventaja. Eso puede pasar también. Entonces no necesariamente uno tiene que buscar que toda mi asociación sea a punta de prema bhakta, porque para ser honesto no es fácil encontrar esas entidades en este mundo. No es algo tan fácil, tan simple, tan barato. Pero si uno encuentra un Vaishnava, un practicante sincero, sea la etapa en la que esté, el punto es ese, ¿no? O sea, estemos abiertos a asociarnos con Vaishnavas sinceros y a lograr servirlos, aprender, beneficiarnos de donde sea que estén, Narta, Niprita, Nistita, Vayana, Kriya, Nista, Rucha, Sakti, Bhav, Prem, Shraddha, lo que fuere. Si es honesto, auténtico, está bien conectado, bien situado, ya, partamos de ahí. O sea, si no tenemos esa disposición a relacionarnos desde ese lugar con ese tipo de amplitud, difícilmente lo otro llegue o podamos apreciar lo otro. Entonces también es un punto importante, ¿no? Y gradualmente uno irá entendiendo más qué es el prem, etc. Pero si uno es honesto en la búsqueda, Krishna va a enviar sadhus a nuestra vida y una y otra vez uno va a encontrar confirmaciones de que estos son mis sadhus, por decirlo así, ¿no? O sea, al fin de cuentas, obviamente hay tantos sadhus en el mundo, afortunadamente, pero al mismo tiempo también Swajatya, dice Srila Rupa Goswami, Swajatya, Swatavara, Sajatya y Snigdha. Dice, el sadhu sangha de uno debe poseer estas tres cualidades. Swatavara, los sadhus tienen que ser más elevados que uno. Obviamente puede haber sadhus que sean de igual a igual, por decirlo así, pero uno debe buscar un sadhu sangha con personas avanzadas. Swatavara, Snigdha significa afectuosos. Tienen que ser afectuosos, misericordiosos con uno. Y eso puede tomar muchas formas, como sabemos. No necesariamente significa me van a decir lo que quiero escuchar y van a endulzarme el oído. Obviamente, tampoco en el nombre del afecto me van a volver loco, por decirlo así. Entonces, Satavara, Snigdasya y Swajatya. Swajatya significa son de una misma familia, pertenecen a una misma especie, una misma naturaleza, ¿no? En cierto nivel. Me siento parte de un mismo idioma, ¿no? Y obviamente no con todos los sadhus uno va a poder entablar ese tipo de vínculo. Al fin del día termina habiendo una familia íntima, reducida, un círculo cercano de devotos en la vida de uno que son los sadhus de uno, la familia de uno. Y no hay problema, ¿no? Porque uno necesita especificidad, uno necesita entrar en detalle y eso hasta un punto lo puede hacer de forma masiva. Entonces, todo eso también tiene que ir dándose con el tiempo gradualmente. Y con la misma práctica, la misma purificación, la misma educación de uno va a ir teniendo más y más en claro quién es quién, por decirlo así, ¿no? Pero como decimos siempre, más que estar demasiado ansioso por saber dónde está parado el otro, debemos estar atentos a dónde estamos nosotros y dónde queremos estar y qué es lo que tenemos, cuál es el camino entre medio desde donde estamos y donde queremos estar. Eso toma demasiado tiempo, no nos podemos dar el lujo de distraernos contemplando dónde está el otro y qué está haciendo el otro o sí, está allá, pero de seguro en cualquier momento se va a caer y va a estar más debajo. Lamentablemente a veces uno consume su energía y su tiempo desde ese lugar. Tú no deberías sentir, todavía no tengo en claro ni dónde estoy ni dónde quiero estar. ¿Qué decir lo que tengo que hacer para transitar ese sendero? Y a veces me doy el lujo de distraerme mirando, entreteniéndome cómo los demás están haciendo las cosas. Y generalmente cómo las están haciendo mal muchas veces, no cómo las están haciendo bien para nutrirme de ellos, sino cómo la están haciendo mal para no sentirme tan mal conmigo mismo y pensar, bueno, hay alguien que está peor que yo o algo así. No debemos darle lugar a
a esos bajos instintos, ¿no? A ese lado oscuro que intenta nutrirse del fracaso del otro, ¿no? Básicamente. Que no puede tolerar que a alguien le esté yendo mejor que mi persona y que necesita de alguna u otra manera, ¿no? Bajar eso. No. Entonces, estricto con uno, misericordioso con los demás. Bien, sigamos. Había una pregunta de la madre Shamantaka Mani, que dice, ¿cómo podemos trabajar el sentimiento de culpa, a veces sutil, por dejar o alejarnos aparentemente de relaciones, familia, que es un fuerte apego, o lo que fuere, para dedicarnos más al proceso espiritual? Un segundo. De luz. Pues, obviamente, cada caso es muy individual, como cada cual trabaja con todo esto, como cada cual sobrelleva sus vínculos, ingredientes como la culpa. Yo creo que ante todo es importante entender correctamente qué es qué, porque con una comprensión correcta podemos de a poco, quizás no del día, un día al otro, pero como domar nuestras emociones, ¿no? Pues la culpa, como dice aquí, a veces sutil, puede ser incluso una emoción irracional, que no es que uno la está buscando conscientemente, que uno está intentando, pero aparece, como tantos otros oleajes mentales, ¿no? Nuevamente recurriendo a una analogía, pero traten de ilustrar la mente como un océano que va y viene, como una acuosidad. El agua siempre se está moviendo, las lagunas se están moviendo. A veces hay olas más fuertes, más calmas, a veces el océano está más calmo, a veces está más intenso. A veces se compara el control de la mente desde ese lugar, ¿no? Por momentos el flujo de un río es más fuerte en ciertas partes y por momentos más calmo, pero idealmente el río debe desembocar en el océano. De la misma manera, todas nuestras funciones mentales, emocionales, han de desembocar en el océano, Krishna. Y a veces es importante, como digo, tener una comprensión teórica y espero que no se subestime esto, porque a veces también cuando uno habla de teoría puede sonar, uy, teoría, ¿no? Ya, es inferior, necesariamente es inferior porque es teórico, no es algo práctico, vivencial, pero el punto es que la teoría está ahí para llevarla a la práctica. O sea, si hablamos de teoría, hablamos de práctica, porque práctica significa una determinada actividad que es guiada por una determinada teoría. Sambandha Videya. Entonces, mi punto es, uno tiene que en teoría comprender esta realidad, qué está pasando cuando hay agitación mental, cuando hay oleaje emocional. O sea, no debo dejarme llevar por esas aguas, no debo identificarme del todo con esa emoción, hasta el punto de que simplemente me veo capturado, envuelto y a la deriva. Y quién sabe dónde, en qué orilla termino si es que no me ahogo en el camino. Con culpa o lo que fuere. En cambio, con cierta teoría básica, uno tiene que fortalecer el intelecto y fortalecer la capacidad para discernir, discriminar, tolerar, como Krishna diría, tolerar los impulsos mentales. Quizás suena un tanto yógico lo que estoy diciendo, pero todo eso es parte de la práctica de un bhakti yogi. Los demás elementos de otras prácticas yógicas no necesariamente están excluidos del bhakti. Entonces, en otras prácticas yógicas escuchamos esta idea, uno debe tratar de calmar la mente, de trascender la dualidad, de desidentificarse con los diferentes llamados emocionales que no están centrados en la realidad. Y obviamente para eso primero uno tiene que entender qué es eso y cómo es eso y cuándo algo está centrado en la realidad, cuándo no, etc. Entonces, obviamente uno también tiene que ser realista con las capacidades de cada cual. Porque uno en teoría puede saber algo, puede tener la información, no sé, no soy este cuerpo, soy Atma, pero bueno, pues sí, pero tengo hambre.
Y uno dice, no, pero no soy cuerpo, así que no, necesito, no tengo por qué tener hambre, eso quiere decir que me estoy identificando con el cuerpo. Sí, pero tampoco es que por saberlo en teoría ya lo trascendí y puedo ayunar de ahí en adelante y me mantengo pránico sin problema alguno, por decirlo así. Entonces el punto es ese, uno en teoría puede saber algo y esa teoría tiene un rol, pone las cosas en un contexto, pero eso no quiere decir que uno ya haya llegado a la meta última de todo eso, que uno ya haya realizado plenamente todo eso, pero uno lo que vaya a hacer lo va a hacer desde otro lugar ahora. Okay, voy a alimentar el cuerpo desde qué lugar, qué es el cuerpo, quién soy yo, cuál es el propósito de este vehículo, desde qué lado lo alimento. O sea, externamente sigo haciendo lo mismo que antes, comiendo, pero con una orientación diferente porque hay una educación diferente. Entonces, lo mismo como algo como con la culpa. No puedes sentir culpa por dejar a la familia. Ahora la pregunta es, ¿dejó uno a la familia o no? No sé, depende de cada caso. Nuestra filosofía no promueve dejar a la familia. O sea, uno tiene que, antes de decir qué es dejar la familia, uno tiene que entender correctamente cada una de esas palabras. ¿Qué es dejar? ¿Qué es familia? Etcétera. ¿Y quién es uno? ¿Dónde está uno? ¿Qué capacidad uno tiene de hacer una cosa, hacer otra? ¿No? Entonces, de vuelta, en teoría podemos tener una noción. Vasudhaiva Kutumbakam, no hay más de una familia. Partamos de esa noción. De vuelta, suena idílico, y no sé, Swami, eso es teoría, suena lindo, pero en la práctica, pero obviamente también tenemos que empezar por algo, ¿no? Entonces, es importante tener una orientación teórica profunda, en donde no estamos a diario reforzando la noción mi familia, porque eso ya está bastante reforzado en la mayoría de nosotros, eso ya está bastante metido en nuestro ADN, la noción de mi cuerpo, mi país, mi apellido, depende, cada caso es diferente, cada cual tendrá su apego en una dirección o en otra, pero generalmente, como aquí menciona Syamantaka Mani, el apego a la familia es extraordinario, en el sentido, es una de las cosas más difíciles de superar, seamos honestos. Eh, de hecho, justamente estábamos estos días mencionando cómo las gopis le dicen eso a Uddhava, ¿no? Incluso grandes sabios renunciantes encuentran dificultad en renunciar a su apego a la familia, como mostrando eso es algo que no es tan fácil, ¿no? Y de vuelta, una y otra vez las escrituras nos mencionan que de todas formas hay que superarlo. De vuelta, aquí no se está hablando dejar la familia, sino se está diciendo abandonar básicamente el falso sentido de relación, abandonar algo, o sea, abandonar lo que no es, básicamente. Porque si yo me compenetro mediante el apego material con un miembro X de la familia, incluso puedo no ni siquiera hablar de la familia, puedo hablar de un objeto material, incluso un objeto inanimado, una ropa, un instrumento musical, o una mascota, o una familia, lo que fuere. El punto es, a través del apego mundano, yo estoy lo que a veces se llamaría cosificando a la realidad. Estoy volviendo todo a mi alrededor un objeto, el objeto de mi apego, donde reposa mi apego, donde a partir de lo cual yo me defino a mí mismo, básicamente. Sukadeva Goswami dice eso en el Bhagavatam una y otra vez. El Atma únicamente se ama a sí misma. Aunque piensa que está amando a otros, generalmente, obviamente hay varios niveles de interpretación de este verso, famoso el Bhagavatam, pero en pocas palabras la idea central es, cuando yo creo que amo a alguien en este mundo, no en términos de prem, no en términos de bhakti, pero cuando yo creo que amo a alguien o digo que amo a alguien, generalmente me amo a mí mismo en esa persona. Amo mi proyección de mi necesidad separada, lo cual hasta un punto es realmente necesaria, la cual toma forma delante mío en esa persona, como a veces decimos un poco tragicómicamente. Uno tiene un vacío existencial X y uno anda por la vida buscando a alguien que llene ese vacío. Y me voy a encontrar una persona que la siento que tiene la forma exacta del hueco existencial que yo tengo. Y me apego fervientemente y yo interpreto todo eso como estoy locamente enamorado. Porque siento que la pieza encastra justo con la que faltaba.
Y parece que sí, parece que el rompecabezas finalmente funcionó, aunque obviamente sabemos con el tiempo no necesariamente ese es el caso. Entonces, lo que los sadhus los intentan dar es un conocimiento para iluminar la naturaleza de nuestro condicionamiento. Uno tiene que volverse un sabio. Todos somos llamados a eso. No es que el sabio es el sannyasi, el guru. O sea, a menos que uno se vuelva un sabio, o sea, si uno acepta un sabio en su vida, es para uno volverse un sabio. Si no, no entendió uno muy bien de qué trata volverse un sabio. Es como, acepto un maestro de arquitectura, pero no me interesa ser un arquitecto. ¿Para qué estoy haciendo ahí entonces? Entonces, el compromiso está allí. Tengo que volverme un sabio. Un sabio significa tengo que vivir como si me estuviese creyendo lo que digo durante la clase, por decirlo así. ¿No? O sea, no como si lo estuviese creyendo, queriendo creerlo, queriendo vivirlo, queriendo incorporarlo, queriendo que eso sea mi vida. Al comienzo lo voy a ver como una parte de mi vida, pero en algún punto quiero que eso se vuelva todo en mí. Entonces, el punto es eso, no tiene que tomarse el tiempo cuando vienen estos oleajes emocionales para poner pausa y decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está sintiendo qué cosa por quién? O sea, desglosar, desnudar todo ese impulso emocional, que es como una bola de nieve que me quiere llevar a las corridas a hacer algo, quién sabe qué, pasionalmente, poner pausa y comenzar a desmembrar toda esa situación. ¿Quién soy yo? ¿Quién creo que estoy siendo en este momento? ¿Qué estoy sintiendo en relación a quién? ¿Por qué razón? O sea, repasar toda la filosofía en 5 minutos. Todos los días uno tiene que hacer ese ejercicio más de una vez. Si usted no quiere terminar haciendo cosas indeseables, va a tener que tener ese repaso a mano continuamente. Aunque pueda sonar vergonzoso, más vale hacerlo a tiempo que arrepentirse tarde, ¿no? Entonces, en realidad uno no debería sentir culpa, o sea, uno no debería llevar su vida con culpa. Entonces, si hay culpa, eso está indicando que hay algo que no terminamos de resolver debidamente, que si me distancié de mi familia, todo eso con comillas de vuelta, ¿no? Porque no necesariamente hay un distanciamiento, o sea, quizá me distancié de la noción de familia que tenía antes, la cual era una idea de por sí distante. Como no sé, en mi caso digo, bueno, como sannyasi rechacé la opción de tener una familia, pero por rechazar esa opción, automáticamente todos son mi familia. Entonces, ¿hasta qué punto perdí la familia? ¿Hasta qué punto rechacé la familia? Al contrario, siento que la acepté más que nunca. Simplemente la amplié, no la limité a 3, 4, 5 una persona. Entonces también cómo cada uno lo concibe, de vuelta, cómo yo me muevo por el mundo. Si elijo, si me sigo convenciendo a mí mismo, esta es mi familia, esta es mi familia, esta es mi familia, y pienso en términos separatistas, provincialistas, pues eso ya es mi problema. Yo sigo echando esa leña al fuego. Yo sigo atendiendo a ese lado de mi ser que necesita ser disuelto, esa falsa identificación, falsa designación. Obviamente uno en esta vida nació de cierta persona, tiene su madre biológica, su padre, con esto no estoy diciendo uno vuelve todo igual de la misma manera, hay ciertos elementos únicos a esas relaciones, pero al mismo tiempo uno tiene que mantener cierta sobriedad dentro, al no dejarse llevar en exceso por lo que esos vínculos representan, porque querámoslo o no, no dejan de ser vínculos temporales. O sea, no dejan de ser vínculos temporales. A menos que uno se esté relacionando con esa persona más allá del vínculo temporal en sí. O sea, el vínculo es temporal, la conexión con esa jiva eso es otra cosa. Yo puedo conectarme con, con mi madre biológica desde un lugar espiritual y desarrollar un vínculo más allá de la temporalidad del vínculo como madre e hijo que nos tocó en esta vida. Son dos cosas separadas. O sea, que yo diga su vínculo con su madre es temporal, no estoy diciendo, no puedo profundizar en ese vínculo eternamente, pero desde otro marco, porque no nos vamos a estar relacionando eternamente en eso, en ese plano. Y si sentimos que eso es un problema, entonces sí, es un problema en nosotros, porque no terminamos de aceptar
algo tan básico como la temporalidad de los vínculos en este plano. Y entiendo que puede pasar. O sea, si realmente hacemos un análisis en frío, podemos llegar a la conclusión, todavía no termino de aceptar eso. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con la materia, con lo temporal, sobreidentificado con esto como si lo fuese todo. Por lo tanto, si me retiran eso, todavía quizás a nivel realización queda poco y nada. Entonces, gradualmente necesitamos afianzarnos en ese otro sentido de la identidad, porque tampoco podemos vivir sin un sentido de la identidad en absoluto. Eso nos llevaría a la neurosis. Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, uno tiene que, o sea, cada decisión que uno tome en su vida, uno tiene que tratar de tomarla con plena seguridad, no tomar una decisión sobre la cual me voy a estar arrepintiendo el resto de mi existencia, o voy a estar sintiendo culpa continuamente. Obviamente no digo que este sea el caso de la Madre Siamantaka ni de nadie, pero puede pasar en una medida o en otra. Pero el punto es, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Entonces, uno tiene que utilizar su inteligencia, voy a tomar una decisión. De vuelta, no quiero ponerme de ejemplo, pero bueno, hablo de lo que uno experimenta con uno. Uno acepta una orden como sannyas, tengo que obviamente pensar, ¿qué tanto voy a poder sostener eso? O sea, no es solamente acepto la orden y después veo qué hago por ahí. Ni siquiera pensé nunca qué tan sostenible me va a resultar, etc., lo que fuera. Y obviamente, incluso aunque uno piense todo lo que piense, va a haber elementos que uno no se los puede haber imaginado y que los va a tener que vivir estando allí, como ser padre, lo que fuere. Uno puede prepararse, pero en un punto uno se tiene que lanzar al agua, por decirlo así. Pero también, cuanto más uno se pueda preparar, mejor. Y el punto es no arrepentirnos después. El punto no es sentir culpa o lo que fuere. Obviamente, a veces nos equivocamos, cambiamos de rumbo y la vida continúa. Pero la culpa es algo que no es promovido en nuestra escuela. Una cosa es genuino arrepentimiento, obviamente, que nos lleva a cambiar, a mejorar, a crecer. Eso es un elemento de vida necesario, de humildad. Pero culpa, uno tiene que inspeccionar. Como digo, cada caso es diferente. ¿Qué me lleva a sentir culpa? ¿Por qué siento culpa? Siento que los abandoné. Ok, pero ¿los abandoné o no los abandoné? ¿Hasta qué punto yo mismo me lo creo eso? O sea, quizá el problema no es ni con nadie más, es con cómo yo mismo, qué tan seguro estoy de lo que estoy haciendo, qué tan convencido estoy de lo que estoy haciendo. Y como digo, quizás si me detengo por un momento y analizo la situación en frío, tengo en claro, ¿no? En realidad no abandoné a nadie, no está pasando algo malo y simplemente fue un oleaje mental que quizás siga viniendo durante un tiempo, es parte del proceso. Y lo importante en ese caso es saber qué hacer cuando viene ese oleaje. No tanto pretender que ya nunca más eso ocurra, porque el condicionamiento se va retirando en cómodas cuotas. Entonces, el punto ahí es no tanto que eso deje de pasar, algún día quizás dejará de pasar, pero qué hacer cuando eso ocurre. Esa es una postura mucho más realista y más honesta. Uno tiene que ser honesto. ¿Dónde estoy parado ahora? ¿Y qué oleajes imagino que van a seguir viniendo? ¿Y cómo me preparo para eso? Más que pretender que ya no pase y que si vuelve a pasar me desanimo porque volvió a pasar. Eso no es tan realista, ¿no? O sea, uno tiene que ser humilde y humilde significa aceptar dónde estoy parado y ciertas cosas que quizás probablemente sigan pasando durante un buen tiempo. Y aún así no desanimarme y aún así seguir apreciando todo lo que ya pasó para bien, todos los cambios que hubieron y sobre esa base sobrellevar, tolerar, tatenu kampam shushmikshramano munjane vatmakritam vipakam hibad vapurvid vivad bhava namaste jiveta jumukti padesradaya. Krishna dice aquel que anhela mi misericordia, aquel que realmente está aspirando por mi misericordia de forma seria, genuina, va a estar dispuesta a sobrellevar todo lo que siga llegando a su vida como resultado de sus actos previos. Lo va a tolerar y mientras tolera, se mantiene ocupado en mi bhakti, glorificándome con cuerpo, mente, palabras, alegremente, ocupado entendiendo el oleaje que esté viniendo, la ola que esté golpeando, no deja de ser nada en comparación a lo que tendría que estar llegando si Bhakti no me hubiese interceptado en esta vida.
Entonces, de ese lugar uno puede comprender todo esto. Y obviamente, si uno sí siente que hizo algo mal con su familia biológica, si uno fue violento, etcétera, desde ya que hay lugar para uno resolver cualquier malentendido, cualquier daño que uno pudo haber generado, eso también puede pasar, desde ya. Y como digo, cada uno tiene que ser honesto. Si uno siente que esto me resulta demasiado abrumante y necesito volver a vivir con mis padres porque los extraño y me supera y estoy volviéndome loco a distancia, ok, eso es otra cosa. Uno tiene también que buscar una situación en la que uno se encuentre eh, balanceado. Pero obviamente si eso no llega a un ejemplo, a una situación tan extrema y uno sabe que uno se encuentra en la situación que debería estar, por decirlo así, y que no es que uno está haciendo algo mal, que le está fallando a la familia, ni siquiera ellos me están reclamando eso, pero tal vez en mí mismo comienza a reproducirse esa noción. Ahí es donde uno tiene que prestar más atención. Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué viene esto? Hasta un punto puedo responder eso individualmente aquí, porque cada caso es cada caso, pero sí, todo nos invita a una introspección, a prestar más atención y a no dejarnos llevar, ¿no? A no dejarnos llevar por esos oleajes, que como digo, hay días y días, hay días más agitados que otros en la vida del sadhaka, en ciertas etapas sobre todo. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de eso, no puede mirar hacia atrás y uno va a darse cuenta, han habido días muy, muy equilibrados, muy calmos, muy alegres, muy profundos, muy místicos y días muy todo lo opuesto, muy agitados, muy perturbadores, muy llenos de incertidumbre o angustiantes, tantas cosas, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que mantener el balance y no irse ni para un extremo, pero tampoco por el otro. Sitoshna sukha dukkha daha, Krishna dice, tolera la felicidad y la aflicción en este mundo. Todo lo que viene de este mundo, toléralo. Cuando parece que todo sale bien, toléralo. Cuando parece que todo sale mal, toléralo. Va a pasar, el punto es ese. Algo está demasiado bien materialmente, algún día va a dejar de estar tan bien. Algo está demasiado mal, algún día va a dejar de estar tan mal. Entonces, lo ideal no es que algún día pase solo esto o solo aquello, sino yo aprender a estar balanceado más allá de lo que esté pasando. Tratar de encontrar más y más refugio en mi práctica, en mi mundo interno, sin depender de lo que pueda estar pasando por el mundo externo. Pero obviamente al comienzo tampoco encuentro tanto refugio en mi mundo interno, porque mi mundo interno todavía no es tan refugio, por decirlo así. Y ahí me doy cuenta de la necesidad de volver mi mundo interno un refugio, ¿no? De crear ese refugio y entender cómo ese refugio está ahí y no está en ninguna otra parte. Y muchas veces en la vida espiritual lo que pasa es, no tengo refugio por fuera, todavía mi mundo interno no es refugio, y en este mundo la gente busca refugio por fuera, en hábitos, en actividades, en personas, en vicios, ¿no? Lo buscan por fuera sin entender, es por dentro el trabajo. Y cuando uno comienza la práctica espiritual, uno entiende, debo crear un refugio interno, pero también empiezo a tomar conciencia que tan poco refugio interno tengo por el momento y el trabajo que hay por delante, y a veces uno puede, sí, abrumarse, desanimarse, pero el punto es que si decido hacer a un lado ese trabajo y mirar hacia afuera y tomar refugio en alguna circunstancia externa, sabemos que eso no existe por allí. Obviamente uno puede decir el sadhu aparece externamente en mi vida, es un refugio para mí, pero al mismo tiempo sabemos que el sadhu me va a dirigir a mi mundo interno. Entonces no hay escape, por decirlo así, por fortuna, de ese tipo de circuito, ¿no? Entonces entendamos a dónde es el trabajo, ¿no? En qué direcciones donde debemos concentrar nuestro tiempo, nuestra energía, aunque por fuera estemos haciendo cosas, entender, tratar de mantenernos siempre refugiados en nuestro fuero interno. Ese es el punto, el arte del sadhana. No, no importa lo que esté pasando por fuera, sino dónde me encuentro internamente, dónde estoy, qué tan refugiado, alineado, sintonizado me encuentro. Sadhana significa eso, practicar para afinarme más, sintonizarme más y más con esa corriente. Aquí Martín me pregunta si puedo escribir el término
qué término? El punto es que a veces me hacen comentarios que fueron 30 minutos antes y me parece que fue el término Vasudhaiva Kutumbakam. Ahí está. Solamente existe una familia. Bien, me quedó pendiente la pregunta de la Mana Purna. Si me da permiso, la podemos dejar para la próxima sesión, ya que aquí se hacen tanto tarde y obviamente también en sus respectivos sitios, quizás más todavía más tarde. Ya hemos estado conversando un buen rato, así que si me dan permiso vamos a dejar hoy por aquí y nos estaremos viendo muy pronto. Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Hari Bol.